de mejorar y de compatibilizar la representación política, si bien es cierto esto tiene una implicancia administrativa y económica, yo lo veo más por el lado de la implicancia política. La fuente de legitimidad de la representación parlamentaria es la voluntad del pueblo expresada en un partido, en una alianza. Hemos venido sosteniendo nosotros, cuando hemos sido 4 parlamentarios, de que aquí en el Parlamento, que es esencialmente una representación que basa su legitimidad en la elección del pueblo, de que, y esto fue por una consigna del nacionalismo, especialmente de la presidenta del Partido Nacionalista, de que aquí se daba una situación inversa. Nosotros como partido aprista habíamos participado en las elecciones presidenciales y parlamentarias y el pueblo quiso que el APRA tuviera 4 representantes en el Congreso. Pero la norma interna, que debería estar desarrollada en función de este criterio mayor de la legitimidad popular, nos decía: ustedes no pueden ser bancada parlamentaria, ustedes no pueden, tienen derechos o una especie de capitis diminutio política. Y en cambio, aquí el Parlamento tiene un reglamento que establece incentivos perversos para que la voluntad del pueblo expresada no solamente se atomice, sino se distorsione. Hemos terminado, señor presidente, y ya lo voy a hablar como generalidad para que nadie se pueda sentir aludido, hemos terminado que quienes provenimos de una elección popular hemos superado la valla, estábamos impedidos de ejercer nuestros derechos parlamentarios. Pero aquellos que habían llegado por un partido o una alianza y tomaron la decisión correcta o incorrectamente. Por eso mi proyecto no hace definición del transfugismo. Mi proyecto no va camino a eso. Mi proyecto va a que, y la experiencia lo está mostrando ahora, ¿quiénes tienen autoridad y legitimidad para generar consensos en el Parlamento? Las bancadas elegidas por el pueblo. Pero en los últimos 10 años precedentes a este quinquenio parlamentario hemos visto que entran al Parlamento 6 bancadas y terminan 9 bancadas. Entonces, si hay mecanismos perversos, incentivos perversos, si nos retiramos 6 y armamos una bancada y tenemos la vocería y tenemos derecho a comisión y tenemos derecho a esto, entonces ese incentivo perverso hay que retirarlo. Entonces, repito, más que por el costo económico, que siendo importante y que es, al final de cuentas, un costo que lo asume el pueblo, no los parlamentarios, yo le doy más relevancia a el criterio, señor presidente, de que una alianza o partido que supera la valla electoral, el pueblo vota por esa alianza, vota por ese partido por una propuesta programática. Entonces, cuando un parlamentario o un grupo de parlamentarios deciden escindirse por razones justificadas y en otros casos de repente no sean justificadas, entonces yo creo que no se puede distorsionar la voluntad del electorado expresado. Pero como hay una representación en esa persona, el proyecto que yo he planteado cuida mucho de que el parlamentario tenga derecho a participar en el pleno, a cumplir con sus funciones, tanto legislativa, tanto de control político, tanto de representación. Pero lo único que yo planteo es que se retiren estos incentivos perversos, porque la experiencia va a demostrar, primero, que las 6 bancadas en las que está representado este Parlamento tienen legitimidad para promover consensos y diálogos. Y segundo es que si no retiramos estos incentivos perversos, en la vuelta de 1, de 2 años, 3 años, habrán 8, 9, 10, 12 bancadas y cada vez el consenso, cada vez el acuerdo político se hace más lejano. Y algunos dirán, sí, pues, pero eso a usted ¿qué le importa? Claro que me importa, porque soy parte de una institución. Y esto va a permitir que los partidos
hagan pedagogía política de unidad, de criterio programático. Entonces, y lo digo con la autoridad que tenemos, yo he ingresado a este parlamento, entramos 8 y fuimos 8, luego fuimos un parlamento 28 y nos fuimos 28, luego fuimos 36 y nos fuimos 36, luego fuimos 4 y terminamos 4. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso no solamente con nuestro partido, sino con los electores que nos dieron su respaldo. Por eso, en ese ánimo, si vamos a plantear una reforma política que tenga como sustento en consolidar y fortalecer un sistema de partidos que se vuelvan nuevamente en los cinturones de transmisión de la voluntad popular para que se haga voluntad estatal, si nosotros no corregimos los mecanismos internos reglamentarios del Parlamento, este tipo de incentivos perversos van a erosionar o van a distorsionar la voluntad del pueblo expresada en las ánforas. Por eso, presidente, termino, gracias por darme la oportunidad. Yo no hago una conceptualización del transfugismo. He recibido un predictamen que creo que al que le voy a hacer muchas observaciones porque creo que hay que corregirlo, pero básicamente lo que yo planteaba era de que solamente son bancadas parlamentarias aquellas que han superado la valla electoral. El resto son, pueden ser grupos parlamentarios porque no provienen directamente de una elección popular, sino que se organizan ya en base a un tema de carácter administrativo. Entonces, presidente, ese es el sentido de la propuesta, básicamente modificar el artículo 37 del reglamento y el 76 y dejar en claro que aquel parlamentario que decide renunciar, que es separado, sus razones tendrán, pueden seguir actuando individualmente como parlamentarios porque fueron elegidos por el pueblo para eso. Pero lo que no puede es el Parlamento auspiciar la atomización de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Lo que no puede hacer el reglamento es generar mecanismos perversos para que el consenso, el acuerdo político que es el sustrato de una entidad que tiene intereses difusos como el Parlamento, cada vez se haga más difícil, más complicada, con más bancadas y obviamente la configuración social del Parlamento se distorsiona. Por eso, presidente, había yo planteado esta iniciativa. No entro a evaluar el tema del transfugismo porque ese es tiene otra connotación y básicamente esa era las características del proyecto que he presentado a la modificación reglamentaria, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Antes de iniciarla, sé que estamos ansiosos por discutirlo. Les voy a pedir, por favor, hemos dado la palabra al congresista Edwin Vergara como autor del proyecto de ley. Hemos dado la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén, también como autor de su proyecto de ley. Quiero solamente precisar que se solicitaron opiniones a distintas instituciones, habiendo respondido la organización Transparencia. Habiendo tomado ambos proyectos de ley, así como la opinión de la organización Transparencia, es que se ha elaborado un predictamen. Si me permiten, quiero relatar el predictamen para que a partir de ahí podamos entrar en un debate y podamos ordenarnos de manera oportuna. Congresista Vilcatoma. Señor presidente, yo quisiera que se nos aclare un hecho. Nosotros nos encontrábamos en la discusión de los proyectos de ley que quieren lograr la autonomía de las procuradurías. La única que ha sustentado soy yo, y en esta sesión lo primero que teníamos que hacer era continuar con la discusión en la exposición de los proyectos de ley del señor Richard Acuña y del señor Velázquez Quesquén, congresistas de la República. Entonces, no hemos continuado con esa discusión. No entiendo cómo ahora estamos entrando a otro proyecto de ley. Yo creo que por una cuestión de orden, de metodología, deberíamos terminar con esa discusión para la que usted me citó la semana pasada a las 8 de la mañana y que se indicó que la discusión, incluso la respuesta a las interrogantes, tenía que continuar en esta sesión. Y no entiendo por qué ahora estamos entrando a discutir otra ley si no hemos concluido con la exposición de los proyectos de ley de los señores congresistas Richard Acuña. Yo pido que se respete el orden
y empezamos a discutir, señores. El proyecto de ley del señor Edwin Vergara Pinto, con todo respeto, ha sido presentado en forma posterior, ha sido programado en forma posterior. Yo creo que debemos que concluir con esa discusión. Sí, solamente, congresista, para que tenga en consideración, en efecto, la comisión no solamente ve un tema en específico, sino que ve varios temas y tratamos de tratamos de avanzar de manera paralela en varios. Hemos visto el tema del agua como un derecho fundamental en la Constitución, presentado por el congresista Yonel Lescano. Hemos visto el tema de las procuradurías, no solamente presentado por usted, sino también presentado por el congresista Acuña, y de hecho está dentro de la agenda del día de hoy. La razón por la cual ha sido colocado este proyecto de ley es que, a diferencia del de procuradurías y en coincidencia con el proyecto de ley del congresista Lescano, es un tema que lleva en agenda cerca de 10 años y que no se ha iniciado la discusión el día de hoy, sino que viene siendo tratado hace más de 10 años y que no se ha podido lograr un pronunciamiento específico sobre el tema. En ese sentido, lo invoco a que revise que estamos dentro de la agenda y se va a continuar tomando en cuenta estos elementos. Adicionalmente, antes de concederle la palabra, quiero expresar que existe un consenso en este proyecto, y lo mencioné al inicio de la sesión, puesto que no solamente está presentado su interés por una sola bancada, sino que es multipartidario. Se han suscrito a este proyecto el Grupo Parlamentario Frente Amplio, a través de uno de sus congresistas, el Grupo Parlamentario la Cédula Aprista y el congresista Muley del Castillo, ¿no? Sí, congresista Vilcatoma. Tomo sus palabras, señor presidente. Lo que yo estoy observando aquí es una metodología donde el señor Edwin Vergara, congresista de la República, ha expuesto su proyecto y a continuación lo ha hecho el señor Velázquez Quesquén, congresista de la República. Esa es una metodología que usted está estableciendo. Sin embargo, no se está respetando para una discusión que ya hemos iniciado la próxima semana. Únicamente he explicado yo. ¿Y en dónde queda entonces esta metodología que se está implementando en este momento? Estoy hablando de una cuestión de orden y que se respete, señor. Yo no estoy cuestionando el consenso. Esa no es una razón para que ahora dejemos postergada esta discusión. Habían preguntas, habían interrogantes. Concluyamos con el orden que usted mismo estableció. Yo concurrí, me citaron 8 de la mañana para sustentar con la información que en la siguiente sesión iban a sustentar los señores congresistas que habían presentado proyectos de ley. Lo único que yo estoy pidiendo es que se respete, porque si usted evalúa el orden que se está programando esta sesión, señor, se está dejando de lado una discusión prioritaria de Estado. La corrupción es generalizada a nivel nacional y este tipo de discusiones deben seguir no solo su prioridad, sino el orden que esta comisión ha establecido. No entiendo cuál es la razón por la que se prioriza una ley que inmediatamente va a continuar en su discusión. En este momento, yo he venido, me he presentado acá porque estoy preparada para absorber los cuestionamientos que han quedado pendientes, la exposición del señor Richard Acuña, la exposición del señor Velázquez Quesquén. ¿Por qué? En los pedidos de facultades hay un punto que se relaciona directamente con este pedido y por ello tiene que ser ya atendido en este momento. En la posibilidad de la creación de la Procuraduría Anticorrupción, pero que estaría directamente relacionado al poder político del presente gobierno. Yo solicito, por una cuestión de orden, que se respete la discusión que quedó inconclusa en la sesión anterior. Muchas gracias. Sí, congresista Vilcatoma, si va a presentar la cuestión de orden, le rogaría me indique cuál es el artículo del reglamento que se está vulnerando. Estoy siguiendo las indicaciones que usted mismo me dio en una sesión anterior, de continuar la discusión de ese proyecto de ley que requiere la exposición inmediata del señor Richard Acuña y la exposición del señor Velázquez Quesquén, congresista de la República, porque está directamente relacionado con mi proyecto de ley. Yo estoy pidiendo, señor, que se respete el orden de las exposiciones. Sí, congresista Becerril. Gracias, presidente. Para presentar una cuestión de orden, presidente,
hay que invocar al artículo correspondiente del reglamento, cosa que no se ha hecho. Yo entiendo, presidente, que cada uno de nosotros, de repente ante un determinado proyecto, sí pues quiere que inmediatamente se haga y se priorice. Sin embargo, yo creo que hay temas como este, por ejemplo, efectivamente, coincido perfectamente con el presidente cuando manifiesta, tiene más de 12 años ese tema. Y el problema acá es que tiene que debatirse al iniciar la legislatura. ¿Por qué? Porque una vez que comienza a fraccionarse las bancadas, que puede darse con los días, entonces discutir ese tema va a ser inviable, porque ya cada bancada o aquellos congresistas que ya van saliendo de sus grupos iniciales, obviamente van a tener ya un sesgo, un interés, como digo, que va a ser inviable ese tema. Por lo tanto, yo creo, presidente, que se tiene que continuar, se debería comenzar continuar con el debate de este tema. Gracias. Primero, el congresista Lescano. Sí, si me pide una interrupción, creo que la congresista Vilcatoma quería hablar, yo le concedo la interrupción. Con el debido respeto, señor presidente, si querían debatir primero esta ley, debieron haberla programado, primero esta ley y luego, cuando ustedes prefieran, la ley de la Procuraduría. Lo que estoy cuestionando en este momento, señor, quiero que se me entienda claramente, es que no se está respetando un debate que ya se inició por su presidencia con una metodología. Con una metodología. Lo único que estoy pidiendo es el respeto al orden, porque inmediatamente al responder mis cuestionamientos tenía que ser expuestos dos proyectos de ley, uno totalmente distinto y uno que iba en la misma línea. Y si me piden que yo les invoque el artículo del reglamento, es el artículo 61 en el inciso C, exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate ni vuelvan a tratar sobre el debate que ya se ha concluido. Y nosotros, señor, habíamos iniciado un debate. Concluyamos ese debate, sea cual sea el resultado, concluyamos ese debate. Y de acuerdo a su cronograma de debates, que se continúe inmediatamente con el que continúa, que es el proyecto de ley del señor Edwin Vergara Pinto. Congresista Lescano. Congresista Salaverry. Sí, presidente, atendiendo la participación de la congresista Vilcatoma, creo que lo más democrático sería, en todo caso, que la comisión ponga el voto, y se decida si se continúa debatiendo la ley de transfugismo o si retomamos el tema de las procuradurías. Sí, solamente precisar, antes de darle la palabra al congresista Lescano, que la agenda contempla el hecho de que continuemos viendo y analizando cada uno de los proyectos de ley en la agenda del día de hoy. No es que estemos dejando un tema, sino que nos vamos a quedar acá a continuar con el debate. Congresista Lescano. Sí, presidente, yo le encuentro razón a la congresista Vilcatoma. O sea, si hay un tema que ha ingresado, se tiene que concluir con ese tema, porque se toca un tema y viene otro tema y perdemos la hilación y las ideas para poder tener un buen dictamen. Yo creo que es razonable la propuesta de la congresista Vilcatoma y podría causar suspicacias el tema que vamos a tocar en esta oportunidad, porque vemos algunas fisuras ya internas en Fuerza Popular. ¿No es cierto? Es decir, bueno, no quieren, ahí hay fisuras, hay inconvenientes y queremos tocar primero este asunto para poner algunos candados. Entonces, aquí hay dos posiciones. Quieren tocar este tema, que nosotros lo hemos admitido, pero ahí hay un pedido de una congresista de vuestro grupo parlamentario. Lo mejor es resolverlo con la votación correspondiente en la Comisión de Constitución. Pero, señor presidente, yo estoy de acuerdo en inicio con la propuesta, porque habría que ir en orden. Y si no hay acuerdo, vemos que hay parlamentarios que están a favor de seguir con este tema, nosotros vemos razón en la congresista Vilcatoma, bueno, votemos el asunto y concluyemos el impasse para poder tocar o el tema de la congresista Vilcatoma o el tema que usted ha propuesto. Me han pedido varias interrupciones, pero depende de usted, congresista Rolando Reategui, perdón, congresista Velázquez. He terminado, señor, entonces yo creo que la única forma es con la votación. Gracias, congresista Glave.
Sí, señor presidente, como dice el congresista Lescano y como ha sustentado la congresista Vilcatoma, la verdad es que sería interesante, si me permite, o si no le doy la interrupción de una vez, señor congresista, después, si me permite. Sí, muchas gracias, congresista Glave. Mire, el discrepar no significa una fisura. El discrepar, no con usted. Lo que dice Johnny Lescano, mi gran amigo Johnny Lescano. El discrepar es parte de la práctica parlamentaria y por lo tanto ahí se enriquece el debate. Pero, ¿quién tiene la prerrogativa de ver la agenda, la prioridad de la agenda? ¿No lo tiene por reglamento el Congreso el presidente? Entonces, si el presidente tiene esta prerrogativa, el presidente nos ha mandado una agenda. Entonces, lo que está pidiendo en todo caso es que de los puntos que están en el punto 5.3, que está la Procuraduría Pública, en el punto 5.4, se pase a debatir primero, cuando ya se tocó el punto a debatir. Ya se está tocando el primer punto de la agenda. Y al estar tocando el primer punto de la agenda, va justamente al propio reglamento del Congreso que la congresista Jenny Vilcatoma nos ha anunciado. Nos estamos desviando del debate por la priorización que ha hecho, la facultad que tiene el presidente de una comisión para poder debatir. Muchas gracias, congresista Glave. Muchas gracias. Si puedo hacer mi intervención, presidente. Sí, creo que es importante, señor presidente, nadie está cuestionando la prerrogativa del presidente de la comisión. Creo que varios lo que estamos intentando, y ahora quisiera explicar el punto que tenemos nosotros, no es el hecho de que usted tenga o no tenga la competencia, señor presidente, sino es cómo es que procesamos este debate de manera ordenada y de manera democrática. La comisión estaba llevando adelante un proceso de discusión sobre un tema que varios consideramos trascendental, que tiene que ver con la defensa jurídica del Estado, y que es trascendental debido, además, a antecedentes que hemos tenido en el país, señor presidente, sobre la manera en la cual los procuradores y las procuradoras han sido víctimas de presión política por parte del Ejecutivo. Y, por tanto, tenemos que entrar a ese debate de fondo para la defensa del Estado ante posibles injerencias del poder político. Este punto que usted está colocando hoy en agenda, señor presidente, es la primera vez que entra en agenda aquí en la Comisión de Constitución. Yo quisiera señalarle además que el congresista Arce ha retirado la firma de este proyecto. Está por escrita su pedido de retiro de firma, pues la bancada del Frente Amplio tiene también una propuesta de debate sobre el transfugismo, porque creo, señor presidente, que es un tema de fondo, es un tema que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Cuando nosotros supimos que esta comisión había nombrado un grupo de trabajo para discutir la reforma electoral y la reforma política, entendíamos, señor presidente, que tendríamos un debate integral, porque estos temas se asocian. ¿En qué sentido? Si nosotros no tenemos democracia interna en los partidos, si nosotros no tenemos organizaciones políticas con mínimas de estructura, si nosotros no logramos, señor presidente, fortalecer la representación, y lo único que vamos a hacer es actuar aceleradamente por uno de los temas que son complejos y que hay que abordar. Nosotros estamos en contra del transfugismo, señor presidente, y habría que entrar al debate sobre qué significa transfugismo, cómo es que lo interpretamos, qué tipo de sanciones podemos poner o cuáles no, y cómo entramos a un debate de fondo, señor presidente. Entonces, la preocupación, disculpe para terminar, es que ya nos llegue incluso un predictamen, con, supongo, la intención de hoy, por ejemplo, tomar y votar y tomar un avance hacia el respecto, cuando, por ejemplo, distintas bancadas, que no formamos parte del grupo de trabajo en este momento, que está trabajando el tema de reforma, tenemos también propuestas de fondo, y lo que estaríamos pidiendo, señor presidente, es que este debate, en lugar de mostrar fisuras dentro del Congreso, nos ayude a, de manera ordenada, presentarlo, porque si no pareciera que estamos teniendo una especie de temor y queremos aprobar esto rápidamente en lugar de entrar al tema de fondo. Y el tema de fondo lo tenemos que discutir entre todas las organizaciones y presentar una propuesta que ojalá sea de consenso. Y yo creo que lo podemos lograr, señor presidente, tratando de cuidar mínimos en la propuesta. Entonces, el pedido que tenemos algunos, que obviamente usted considerará, es que esto pueda verse de manera ordenada,
con la participación de los distintos grupos políticos, que no sea solamente Fuerza Popular y el APRA, como en general están funcionando varias cosas, y que pudiéramos todos formar parte de un debate que creo, señor presidente, fortalece la democracia, fortalece la representación política y va a dar un mensaje, señor presidente, de que todas las fuerzas políticas estamos en contra del transfugismo. Gracias. Gracias, congresista Glave. Vamos a, congresista, solamente para ordenarnos un poquito, habiendo escuchado en realidad a cada uno de los miembros de la comisión y atendiendo a la importancia que ha señalado la congresista Vilcatoma, propongo que pasemos el punto 5.3 y 5.4, que son los referidos a las procuradurías, para que sean vistos inmediatamente y así podamos continuar con la ilación que nos están solicitando. Los congresistas que estén a favor de tocar este tema en este momento, sírvanse a levantar la mano. Las procuradurías en este momento. Congresista Lescano, a favor Glave, a favor Quintanilla, Ceballos, Salaverry, Vergara, Letona, Vergara no vota, Donaire, Trujillo, Torres, Castro, Becerril, Alcorta, Vilcatoma, de Belaunde, Velázquez, por unanimidad. Nos hemos entendido, entonces vamos a empezar con el tema de las procuradurías. Presidente, también Marisol Espinosa. También de la congresista, desde lo alto, desde la congresista Marisol Espinosa. Por unanimidad, entonces. Sustentación del congresista Richard Acuña Núñez del proyecto de ley 70/2016 de su autoría, que propone la ley de reforma constitucional para crear la Procuraduría General de la República. La sesión pasada iniciamos el sustento por parte de sus autores de las propuestas que plantean reforma constitucional a fin de otorgar una plena autonomía a las procuradurías públicas. Ahora le corresponde al señor congresista Richard Acuña Núñez sustentar el proyecto de ley 70/2016. Damos la bienvenida al congresista Richard Acuña Núñez. Se le otorga la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. El proyecto de ley número 70/2016, en el cual se propone la creación de la Procuraduría General de la República, el cual voy a exponer en estos momentos. Bueno, quiero darles como referencia lo que ocurre en la actualidad. En la actualidad, en el artículo 47 de la Constitución Política, se establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a ley. Mediante el decreto legislativo 1068 se señala que el sistema de defensa jurídica del Estado tiene por finalidad fortalecer, unificar, modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, tanto en sede judicial, militar, arbitral, tribunal constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones. Y además se menciona que cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado por el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Además, se hace mención que la defensa de los intereses del Estado y de los ciudadanos requiere la independencia de los procuradores, garantizando su libertad de acción, expresión y opinión. Los procuradores públicos tienen una misión y compromiso con el Estado. De ellos depende en gran medida que los intereses del Estado se encuentren protegidos. Por tal razón, las personas que salgan designados como procuradores públicos deben ser necesariamente los más capacitados para el cargo. Ahora quiero mencionar algunos antecedentes como para que se tenga en cuenta el por qué en este proyecto de ley se está solicitando la creación de una Procuraduría General de la República. Existen antecedentes y para eso voy a exponer, por ejemplo, antecedentes y entidades que tienen una autonomía de rango constitucional y cuyas funciones son importantes para el Estado. Por ejemplo, en el artículo 82 de la Constitución Política se crea la Contraloría General de la República, quien supervisa la legalidad de la ejecución presupuestal, de las operaciones de la deuda pública y los actos administrativos sujetos a control. Otro ente, en el artículo 150 de la Constitución, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo 161 se crea la Defensoría del Pueblo, la cual fue elegida la semana pasada acá en el Congreso de la República. Y por esas consideraciones
se hace necesario que para la defensa de los intereses del Estado exista una entidad que goce de plena autonomía constitucional, por lo que se propone la creación de la Procuraduría General de la República, y en la cual se propone modificar el artículo 47 de la Constitución Política en los términos siguientes, que lo tienen ahí en la diapositiva, en la cual se menciona y se solicitaría que la Procuraduría General de la República es una entidad descentralizada, de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica, a través de los procuradores públicos y que sea a cargo de la defensa, de los intereses del Estado, constituyendo el ente rector del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El Procurador General es designado por el Congreso, mediante una terna a propuesta del Poder Ejecutivo y por un lapso de 7 años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Después de todo eso, señor presidente, lo que se hace mención... Disculpe, congresista Acuña, yo les rogaría a los miembros de la comisión que tomemos atención a la exposición del congresista Acuña. Muchas gracias. Continúe. Muchas gracias por el debate, congresista Sagarri. Bueno, lo que estamos solicitando acá es crear un ente autónomo, independiente, y que se haga la modificación necesaria y sobre todo pensando en no apagar el incendio del momento. Estamos pensando básicamente en tomar medidas permanentes, no pensando en la coyuntura del momento, sino una propuesta en la cual finalmente le dé la autonomía necesaria y básicamente y cuando se habla a un lapso de 7 años se habla porque no se quiere tener ese tipo de compromiso con el gobierno que sea parte o que esté en pleno ejercicio de sus facultades. Eso es todo, gracias señor presidente. Muchas gracias, congresista Acuña. Estimados congresistas, teniendo en cuenta que el siguiente punto está considerada la sustentación de otra propuesta sobre el mismo tema, les pido efectuar sus valiosos comentarios al final de todas las sustentaciones programadas. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la sustentación del congresista Javier Velázquez Gesquén del proyecto de ley número 90, de su autoría, que propone la ley de reforma constitucional para regular los alcances de la defensa judicial del Estado. La tercera iniciativa legislativa que plantea reforma constitucional para fortalecer y librar de injerencias políticas a la Procuraduría Pública es el proyecto de ley número 90 del congresista Velázquez Gesquén. Lo invitamos a exponer, congresista Velázquez Gesquén. Presidente, no sin antes decir que ya no me pudieron dar una interrupción para hablar sobre el tema anterior, pero me parece que algunos congresistas se sintieron aludidos por la ley por el proyecto de modificación del reglamento que vamos a discutir. El tema es recurrente, hay la preocupación de varias bancadas, el proyecto que yo he planteado responde básicamente a modificar el artículo 47 y el artículo 154 de la Constitución, en virtud del cual consagrar la autonomía funcional, económica y administrativa del Procurador General de la República, establecerla en función de su ley orgánica. Lo dije en la sesión pasada, creo que el mecanismo de esta autonomía tiene que ser un órgano de relevancia constitucional y no ir de frente al otro extremo y declararlo constitucionalmente autónomo. Y lo voy a explicar por qué. El artículo 82 de la Constitución le da autonomía con cargo a su ley orgánica a un organismo importante como es la Contraloría General de la República. Y nadie puede ahora decir que la Contraloría es objeto de cuestionamiento su autonomía por la actuación de factores e instituciones extrañas a esta institución. Entonces, ¿por qué creo, presidente, que debe ser
un organismo de relevancia constitucional y no constitucionalmente autónomo, porque no se puede confundir las funciones de un fiscal y de un juez con las de aquellos que tienen a cargo la defensa del Estado. Muy bien que el argumento y el que haya priorizado este debate sea la lucha contra la corrupción, pero la defensa judicial del Estado no es solamente la lucha contra la corrupción, sino la defensa de los intereses del Estado, tanto a nivel nacional, subnacional y también externamente ante los organismos internacionales. Entonces, nosotros tenemos actualmente procuradores en todos los poderes públicos autónomos, tenemos procuradores públicos en todos los sectores, tenemos procuradores públicos también en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, pero también en las instancias internacionales acreditamos abogados que defiendan los intereses del Estado. En el quinquenio pasado hemos visto, evidentemente hemos visto con mucha pena, y nosotros lo denunciamos oportunamente, cómo el gobierno pensó que los procuradores eran defensores del gobierno y no del Estado. Y esa es la razón por la que se ha priorizado este tema. Entonces, presidente, a mí lo que me preocupa, y me gustaría que quienes plantean que la autonomía de los procuradores públicos sea consagrado a nivel estrictamente constitucional, me pudieran explicar una preocupación, porque quiero decir, ¿por qué voy a hacer esta preocupación? Porque las funciones exactamente en varios países no están precisadas del Procurador General de la República. Por ejemplo, en España, las funciones las realiza a través, conjuntamente con la de la Fiscalía. En otros países es un sistema mixto. En Estados Unidos sí el procurador público es un defensor de los intereses del Estado. ¿Y por qué digo la preocupación? Porque creo, por eso mi proyecto se diferencia del proyecto de la congresista de Fuerza Popular y más tiene similitud con la que ha planteado Alianza para el Progreso. Porque lo que va a surgir, y ojalá que eso me lo puedan explicar, lo que va a surgir es que quienes van a tener que tener como unidades de apoyo funcional para la defensa de los intereses del Estado son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Parlamento Nacional, el Poder Judicial. A ver, ¿qué pasa si hay una diferencia de opinión, de enfoque entre el procurador del Poder Legislativo y el propio Poder Legislativo? O entre un municipio que tiene autonomía constitucional con el procurador, o de un gobernador regional que tiene autonomía, porque el origen de la legitimidad de los gobernadores, de los alcaldes, es de carácter popular, con una autonomía que esté consagrado a ese nivel. Entonces, si alguien me explica eso, yo la verdad estaría dispuesto a que podamos consagrar una autonomía con rango constitucional. Yo sí creo que hay instituciones intermedias cuya autonomía se consagra en la Constitución, pero se remite a su ley orgánica para que ésta sea la que establezca los criterios. Ergo me refiero a la Contraloría General de la República. Entonces, más o menos la propuesta de mi proyecto va en camino de lo que dice el artículo 82 de la Constitución. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Todos sabemos que una ley orgánica tiene que ser aprobada por una mayoría reforzada y que eso es la mejor garantía para que la institución no vea mediada sus funciones esenciales. Lo otro, señor presidente, es que el otro criterio es que quien nombre al Procurador General sea el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí nosotros hemos hecho una propuesta de que sea el Consejo Nacional, y a raíz de algunos hechos que se han presentado en los últimos meses, se ha puesto en cuestión a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, más no a la institución como esta, porque a veces hay una errónea percepción. Por ejemplo,
porque incorporó a un consejero Quispe Pairón. Pero lo que no saben algunos es que ese señor salió elegido por su gremio, el Jurado Nacional de Elecciones le extendió su credencial y el Consejo tenía la obligación de incorporarlo. Es como en el Parlamento. Cuando un parlamentario sale elegido, la Junta Preparatoria tiene la obligación de incorporarlo. Que mañana ese parlamentario tenga un proceso penal en curso o cometa algún estropicio, no es culpa de la institución. Pero aún así, en este tema podríamos discutir el mecanismo de la elección del Procurador General, que puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura a través de concurso público o a través de una propuesta que haga el Poder Ejecutivo y que la Comisión del Congreso la ratifique. Y esto tiene que ver mucho, presidente, con que este Congreso ratifique la propuesta que venga del Ejecutivo para el Procurador General. En eso yo no voy a hacer cuestión de Estado en el tema de quién lo designe. Yo sí creo que hay un error de algunos que creen que porque el Parlamento designa al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, ellos deben un deber de lealtad a quienes lo eligieron. No es así, señor presidente. Y lo demuestra el día de hoy que el Parlamento pasado eligió a 6 miembros del Tribunal Constitucional y nadie puede denunciar o señalar de que ese Tribunal Constitucional está perforado por presión política. Entonces, lo fundamental, presidente, es que la situación no puede estar, no puede seguir como está, no pueden haber procuradores al servicio de los gobiernos y no del Estado. Y la mejor garantía es que le demos este rango constitucional a través de su ley orgánica, y por eso es que he expresado esa preocupación. No me alineo en aquello de incorporar al procurador como alto funcionario de los comprendidos en el artículo 99, y por último, la propuesta mía es muy sencilla. El artículo 47 dale autonomía constitucional consagrada en su ley orgánica, y 2, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien pueda elegir a este alto funcionario y a esta institución que por primera vez se va a incorporar en el elenco de instituciones autónomas que tiene el Estado peruano. Gracias, presidente. Muchas gracias. Damos la bienvenida a la congresista María Melgarejo. Pido la palabra el congresista Acuña. Gracias, presidente. Presidente, para hacer mención, tal vez no han entendido bien la exposición y sería importante explicar una vez más, porque el congresista Velázquez solicitaba algún tipo de esclarecimiento respecto a lo propuesto por la Alianza para el Progreso. Es por ello que decirles que lo que nosotros estamos presentando o solicitando es que ese proyecto o esa Procuraduría sea un ente autónomo, así como el Contralor, así como el Defensor del Pueblo, es decir, que tenga ese tipo de, que tenga su propia ley orgánica y que tenga la autonomía e independencia necesaria para que finalmente pueda ejercer sus funciones. Cuando hablamos de esa Procuraduría también estamos solicitando que tenga un periodo de gestión de 7 años, para que no tenga algún tipo de relación con el gobierno entrante o saliente. Además de eso, lo que nosotros mencionamos es que los procuradores tendrían que adecuarse, todos ellos, tendrían que adecuarse al actual al sistema que se estaría creando. Es decir, que todos los procuradores vayan para allá, definitivamente existiría una evaluación y se estaría buscando la adecuación de todos ellos a la nueva estructura que se estaría planteando, se estaría aprobando. Además de eso, me imagino que las preguntas es ¿por qué buscar que el Congreso le elija? Cuando hablamos del Congreso, bueno, la propuesta es que la terna la envíe el Ejecutivo y que el Congreso, en base a la representación nacional que tiene y la composición de las diferentes bancadas, sea el encargado de darle esa independencia necesaria y manifestar y respaldar lo que dijo el congresista Velázquez, porque acá no se trata de favores de por medio que puedan existir al elegir a un ente desde el Congreso de la República, sino darle esa independencia y sobre todo el respaldo que requiere desde el mismo Pleno del Congreso de la República. Así que, señor presidente, lo que estamos solicitando es buscar la autonomía, buscar la independencia, no medidas solo coyunturales, sino medidas permanentes. Y además, buscando que no exista algún tipo de injerencia política, porque lo importante es eso. En la autoridad depende del Ministerio de Justicia. No queremos que dependa un ministerio, porque eso significa depender del actual gobierno o de cualquier gobierno. Queremos de que sea un ente autónomo, que tenga ese tipo de jerarquía y que sea validado por el Congreso de la República. Creemos de que acá tenemos como responsabilidad no solo apagar el incendio, sino curar la enfermedad. Así que solicito que mediante esa exposición
podamos llegar a un acuerdo entre todas las partes, buscando lo mejor y buscando sobre todo que la Procuraduría tiene que ser ese ente autónomo e independiente que todos esperamos. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. En la sesión anterior quedaron pendientes varias interrogantes. Una de ellas era respecto del presupuesto que tienen actualmente las procuradurías y si estas modificaciones que se están realizando el día de hoy irrogarían algún gasto al Estado. El día de hoy las procuradurías cuentan en general, incluidas las procuradurías de todas las materias especializadas, cuentan con un presupuesto en su PIM de 18.370.654 soles. De esta manera, con este presupuesto, dando como primer paso que la Procuraduría lograra su autonomía constitucionalmente autónoma, podría funcionar en este momento. Si logra esa autonomía, con este presupuesto podría funcionar, sin irrogarle ningún gasto adicional al Estado en este momento. Otra interrogante estaba dirigida a saber cómo es que se iban a financiar los procuradores a nivel de los gobiernos locales y regionales. Esta propuesta es integral. Lo que busca es formar un solo organismo que englobe toda la defensa jurídica del Estado, y que ya en las municipalidades y en los gobiernos regionales ya no se designen procuradores. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú? Y es por eso que urge esta norma, es que a nivel de gobiernos locales y regionales, el titular de la entidad, el gobernador, el alcalde, es el cuestionado por el acto de corrupción y es el que contrata al procurador y lo puede también despedir cuando él quiera. Un ejemplo muy básico para que todos los ciudadanos peruanos nos entiendan. Si a Jenny Vilcatoma le roban, no puede permitir que el que le roba le nombre el abogado. No puede, porque si le están robando tiene que tener la garantía de un abogado que le va a defender contra el que le roba. Pero lo que está sucediendo en el Perú es que los alcaldes y los gobernadores a nivel nacional constituyen sus procuradores. ¿Para qué? Para que precisamente se deje de lado al procurador especializado. ¿Y qué es lo que sucede en materia de corrupción? No se están apelando los archivos de las investigaciones, no se están cuestionando los sobreseimientos, no se están apelando las sentencias. Lo he visto de manera clara, concreta, directa en procesos, por ejemplo, en la región Loreto. La congresista Lourdes Alcorta me solicita una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo que pasa es que eso lo hemos visto, inclusive en el informe de la Contraloría General de la República, y lo vemos en todos los gobiernos regionales, municipales, ministerios inclusive, que son los procuradores o los que controlan a los auditores, son nombrados por la Contraloría, pero dependen económicamente de la institución que les paga. Vale decir, el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno provincial, la institución, son los que le pagan. El empleado, ¿a quién se debe? A quien le paga el sueldo. Ese es un tema que habría que independizar las procuradurías, en todo caso, del aspecto económico, para que no tengan dependencia, en todo caso. Gracias. Muchas gracias, congresista Alcorta. Se requiere más bien no solo de una independencia económica, sino de una independencia funcional y administrativa. Pues si en la Contraloría se ve como un grave riesgo que debilita la lucha contra la corrupción para poder identificar los actos y los focos de corrupción, el hecho de que los integrantes de la OSI dependan económicamente de los titulares de la entidad, peor aún es a nivel de la Procuraduría. Porque el procurador no solo denuncia, el procurador acude ante el fiscal para solicitarle realice actos de investigación, aporta elementos de convicción, aporta testigos, aporta colaboradores eficaces. El día de hoy la corrupción se está cometiendo en manos de organizaciones criminales. Entonces, cuando hablamos de ese nivel, ya lo hemos visto en el país, la corrupción se
ha llegado a introducir y a enquistar en instituciones muy importantes como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, como registros públicos. Podemos verlo en las investigaciones por presunta organización criminal en la región Ancash, en el caso Orellana y en otras organizaciones criminales que se han visto, que han podido operar en el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente han tenido las actitudes de encubrimiento por parte de las autoridades, que no solamente debieron denegar ciertos trámites, sino que debieron denunciar esos actos. Para eso está el procurador. El procurador va y presenta a los colaboradores eficaces, porque la colaboración eficaz es la herramienta más importante que se tiene para poder desarticular una organización criminal. A continuación, el